Bienvenidos a nuestra cita semanal. Reciban un saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesús. Comenzamos hoy entonces en el capítulo 12, retomando nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Quiero tomar este tiempo para recordarles que este canal ha sido creado para personas que creen y no creen, o personas que están luchando con su fe, o personas que han estado en la fe y se han apartado, o personas que no saben si creen o no creen, o tienen una cantidad de dudas. Por eso la oportunidad de poder compartir estos mensajes, y por eso hacemos lo que estamos haciendo, tratando de utilizar el lenguaje más sencillo para poder llegar a todas esas personas. Recuerden que nuestra obligación como creyentes es poder ser testimonios de Dios, y para aquellos que no lo creen, no se sienta mal. Es una oportunidad. Si usted llegó aquí y escuchó esto, es Dios mismo tocándole la puerta para que usted abra sus oídos y abra la puerta de su corazón, y usted lo pueda recibir dentro de usted y pueda recibir toda su gracia, todo su amor y toda su salvación. No se sienta mal. Hoy vamos a ver un capítulo espectacular. Pónganle mucha atención a lo que vamos a ver hoy, porque usted, si le pone todo el cuidado y la atención que necesita, usted va a aprender muchas cosas, porque usted se va a dar cuenta que es de las cosas que más batallamos día a día, y que nos enfocamos en las cosas que no realmente importan y dejamos las que Dios quiere que sí le pongamos más atención a un lado, simplemente por el costumbrismo o por el qué dirán, o porque simplemente no sé cómo actuar, no sé cómo comportarme, y entonces termino haciendo lo que me dicen o lo que veo que otros hacen. Pero esto se trata de una autonomía. Recuerde que mi fe, su fe, es una relación personal con Dios, y a través de esa relación personal con Dios es que Él producirá en usted el efecto que tiene que producir, el cambio que usted necesita recibir y toda esa bendición que su vida necesita. No se lo pierda. Permítale a Dios que a través de ese Espíritu Santo transforme su vida y la de los suyos. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle que sea Él el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones. Y Padre, que sea solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, y permite que podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Antes de comenzar, recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos siguiendo un trabajo diferente al de los evangelios, y ahora estamos tratando el tema de lo sobrenatural. ¿Usted quiere vivir una vida sobrenatural? Ahí estamos dando todas las herramientas y todas las armas que usted puede utilizar. No desperdicie este medio que estamos llevando a cabo, que estamos utilizando a través del Instagram y del Facebook. Eso también le puede servir a usted. Quizás le puede servir a otra persona de su familia, a un familiar, a un amigo, a un conocido que está pasando por un momento difícil. Todos juntos somos parte de la iglesia. Todos juntos podemos hacer lo que Dios, su voluntad y lo que Dios nos ha mandado a hacer. No pierda eso de vista. Vámonos con el capítulo 12. Señor del sábado. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a hacer una aclaración, la más clara que lo pueda dejar. Cuando hablamos del sábado, recuerde que proviene de esa palabra que se llama el Sabbat, que para los judíos significa descanso. Eso es lo que significa el descanso. Por muchas cosas que ahora no puedo explicar, pero que si usted ha visto otros videos, o que si usted me lo pregunta por el mail o por el comentario, yo se lo puedo responder. Y usted se va a dar cuenta que no necesariamente es el día sábado, es el Sabbat. Para nosotros ese Sabbat, para el mundo cristiano de esta parte del mundo, ese Sabbat es el domingo. No tiene que ser necesariamente ese día del sábado. Hagamos esa aclaración, porque si no mucha gente puede llegar a pensar: bueno, pues que yo trabajo el sábado, ¿qué pasa conmigo si yo hago esto el sábado? Estoy cayendo en el mismo pecado que los discípulos, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a empezar a explicar, es por qué los fariseos atacan a Jesús, y ya vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Él le contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre?
Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en la culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué pasa? Dice que los discípulos vienen con Jesús, pasan por un campo, ellos tienen hambre y que dice que se comen unas espiguitas de trigo. Cuando los fariseos los ven, entonces lo atacan y le dicen: ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado? Pero fíjense que lo importante no es la pregunta que tiran los fariseos, sino que cuando Jesús tira una pregunta para responder una misma pregunta, lo que está diciendo es: ponga mucha atención, abra los oídos, porque lo que yo le estoy diciendo contrarresta lo que usted me está preguntando y tiene toda la importancia del mundo. ¿Cuál es la pregunta-respuesta que Jesús les da a los fariseos? Les dice: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Ahí se está refiriendo a un pasaje bíblico que está en Primera de Samuel, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, y en una ocasión le tocó escaparse y no tuvo tiempo de coger provisiones ni nada, y va al templo. Yo no le puedo contar esa historia porque ese no es el tema de lo que estamos leyendo, pero si usted lo quiere leer, está en Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Interesante libro, interesante que de vez en cuando usted coja ese librito y lea uno que otro libro. Y cuenta la historia y dice: entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. Póngale cuidado a esta pregunta. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el templo sin incurrir en culpa? Lo que está diciendo Jesús es: ¿cuán grande es su ignorancia espiritual que usted me está preguntando que si esto es permitido cuando usted no conoce lo que ya está escrito? ¿Cuántas veces nosotros mismos, creyente o no creyente, no importa porque no estamos poniendo labels, nosotros mismos utilizamos supuestamente lo que sabemos como ley o como gracia o como palabra para ir a atacar a otro hermano que está haciendo lo que supuestamente no debía ser? Lo que el Señor está enseñando y lo que el Señor está diciendo es: vea, lo primero que usted tiene que hacer es adquirir el conocimiento suficiente para saber de qué está hablando y si usted puede utilizar lo que está hablando para poder ir a atacar al hermano, que ya sabemos la respuesta que no. Usted no puede utilizar eso nada más para atacar al hermano y para disminuirlo, para hacerlo sentir mal. Usted puede utilizar la palabra para corregir a la persona, pero ¿cómo? ¿Cómo corregimos a la persona? ¿Cómo llevamos esa acción sin incurrir en esa culpa de ser justiciero, como hablábamos en las semanas pasadas, de convertirme en ese juez, en ese dedo acusador, de estar acusando al hermano? Jesús nos está diciendo: póngale mucho cuidado a lo que Jesús va a decir, porque eso aplica para hoy y para todos los días y para forever and ever, porque la palabra de Dios es infalible y es la misma hoy, ayer y lo será mañana. Póngale mucho cuidado a esta pregunta. Número 7. Si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lo que Jesús manda a decir a todos hoy, febrero del 2021, es esta pregunta, o esta afirmación pregunta: ¿usted sabe lo que significa cuando Jesús nos pide: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios?
nosotros todavía tenemos el concepto errado de Dios. Todavía pensamos que las cosas se tratan solamente de nosotros. Y todavía pensamos que si hacemos cierto tipo de cosas, vamos a incurrir en una serie de eventos que me van a hacer quedar bien enfrente de Dios. En este caso, los sacrificios. Jesús, literalmente en ese texto, se está refiriendo a todo ese ceremonialismo que tenía que ocurrir para poder que una persona pudiera acercarse a Dios a través de la ley. Todo eso está estipulado en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Pero para nosotros ya nada de eso aplica. Sin embargo, todavía seguimos pensando que si nosotros hacemos cierto tipo de sacrificios que nos duelan o que tengan algún significado al menos para mí, entonces yo voy a estar más cerca de Dios. Eso es totalmente antibíblico. Fíjense lo que Jesús dice. Él dice, lo que yo pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Esa palabra misericordia es esa palabra que envuelve todas esas otras características de la gracia divina, como el amor, como el perdón, como la compasión, como el poder ver la necesidad del otro primero que ver la mía, como el poder ver la viga gigante que está en mi ojo antes de ver la astilla que está en el hermano. Lo que Dios reclama de nosotros es ese amor a través de la gracia que hemos recibido por misericordia de Dios mismo, porque Él fue quien nos buscó, fue Él el que nos tocó, fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos apartó, fue Él el que nos llamó y nos dio esa salvación que usted y yo poseemos hoy y que nada ni nadie nos puede quitar, porque es ese regalo divino que nos pertenece por toda la eternidad. ¿Por qué entonces seguimos pensando que si hacemos cierto tipo de cosas será superior a un acto de misericordia, a un acto de amor, a un acto de compasión, a un acto de generosidad con el hermano? Todo eso traducido en otras palabras se lo pongo así. Lo que Jesús está diciendo es: mi evangelio, mi gracia, mi palabra se lleva a la acción a través de la misericordia, o sea, del amor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que del amor? ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando Jesús nos dice: ama a tu hermano como a ti mismo? No oigo nada. ¿Muy duro? Eso es lo que el Señor está diciendo. Todavía a estas alturas del partido pensamos que tenemos el poder para juzgar al hermano y para poder caerle a pedradas, a dedazos, a biblazos, a lo que usted quiera, en lugar de compadecernos y de poder reconocer la verdadera necesidad que existe en la vida de esa persona y poder ofrecerle lo que yo una vez recibí por gracia, yo podérselo ofrecer a través de la bondad y del amor que existe en mí a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Por eso Jesús responde de esa manera y les dice: no se fije tanto en lo que dice la ley, no se fije tanto en la regla, fíjese más bien en la persona. Y por eso termina diciendo: yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. El sábado, el domingo, se ha hecho para mí, no para el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ese día es para que el hombre tome el tiempo y pare todas sus actividades para reconocer que Dios es lo más grande en su vida, es lo más importante. Es el día donde paramos. ¿Para qué? No para dormir hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde o para no hacer nada, sino para poder sacar el tiempo
tiempo de levantar mi adoración a Dios, de agradecerle por todo lo que hace por mí y por los míos, y para poder, a través de mi acción, de mi vida, de la manera en cómo vivo, cómo actúo, en cómo interactúo con los demás, poder ser ese vínculo, ese puente espiritual para poder llevar a Jesús, para poder llevar la palabra a esas personas o a esos lugares que no lo conocen. Pero esa respuesta no fue suficiente para los fariseos, y póngale cuidado la contrarrespuesta de ellos. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Otra vez, la misma historia con la pregunta diferente. La primera es: ¿por qué permites que tus discípulos hagan lo que está prohibido? Y la segunda es: ¿es bien sanar en el día del sábado, en el día del Señor? Póngale cuidado a la respuesta. Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Otra vez lo que estamos hablando, de lo que Jesús nos pide: misericordia y no sacrificios. Poner al hombre a través de la gracia por encima de cualquier regla. Y por eso pone el ejemplo de la oveja y dice: si usted me va a venir a decir a mí, le dice Jesús a los fariseos, que si a usted mismo que me está cuestionando lo que yo estoy haciendo, se le cae una oveja de su rebaño a un hueco, ¿usted no va y la saca porque es el sábado? No sea hipócrita. Muy seguramente usted lo va a ir a hacer. ¿Cuán más bien será poder hacerle el bien a una persona? ¿Cuántas veces elegimos no hacer el bien, aún sabiéndolo y aún pudiendo hacer el bien, simplemente por darnos de legalistas y porque cualquier otra cantidad de explicaciones que ninguna satisface lo que dice la palabra? Por eso tenemos que reflexionar, y por eso tenemos que permitir que sea el Espíritu de Dios el que revela en nuestra vida qué es eso que significa lo que Jesús está diciendo. Por eso Él lo dice en forma de pregunta. Dice: si ustedes supieran lo que significa, lo que yo pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Lo que el Señor requiere, lo que el Señor pide de nosotros, es que podamos ser verdaderas personas, verdaderos hombres, capaces de poder reconocer las necesidades de las personas y poder llevar esa sanidad, poder llevar esa generosidad, poder llevar eso que yo puedo poseer en el instante, podérselo dar a esa persona que yo sé que lo necesita y que yo lo puedo satisfacer. Eso es lo que verdaderamente Dios pide de nosotros. Pero póngale cuidado a lo que sigue, porque ahí no acaba la historia. Dice: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Póngale cuidado a esto, que esto va unido a la otra idea. ¿Qué hacía Jesús cuando sanaba a las personas? ¿Qué era lo primero que les decía? No le diga a nadie. Y aún en la actualidad uno dice, pero igual todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Isaías capítulo 42, por si usted lo quiere ir a leer un día. Esto es lo que dice: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su
esperanza. Lo que ahí estaba profetizando, lo que estaba diciendo el profeta Isaías acerca de Jesús, es esa característica de Jesús, de que Él iba más allá de la ley, iba más allá de lo que sus ojos físicos podían ver y iba hacia las personas para poder encontrar las verdaderas necesidades, no solamente físicas, sino espirituales, y poderlas satisfacer a través de su gracia, de su amor, de su compasión, del milagro que fuera que tenía que hacer. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros podamos ser capaces de reconocer las necesidades que el mundo tiene allá afuera, que podamos ser capaces de llevar la paz donde está el odio, de poder llevar el amor donde existe el odio, de poder llevar la alegría donde hay tristeza. Dios no se satisface a través de nuestros sacrificios porque no sabemos la palabra y la ley de memoria, o porque podemos memorizar y recitar como loritos versículos y versículos y versículos, y entonces, Señor, es que yo me sé tanto, yo conozco tanto de ti, yo conozco tanto tu palabra, yo conozco tanto la Biblia. No, lo que el Señor quiere, eso que usted está diciendo que conoce tanto, vaya y conviértalo en el acto de misericordia, de bondad, de amor, de mansedumbre con aquel hermano que lo necesita. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que Dios pide de usted y de mí hoy, que podamos ver, que podamos ser sus manos, que podamos ser sus pies, que podamos ser su voz, que podamos ir y reconocer esa necesidad y poder decirle al hermano: Dios te ama, Dios está contigo, aquí estoy, hermano, recibe el abrazo de Dios, recibe el amor de Dios, recibe la salvación de Dios. No es el final, existe una respuesta, existe una solución, existe algo más que usted no ha conocido y yo te lo puedo ofrecer. Que esa sea parte de la meditación de esta semana. ¿Cuánto usted es capaz de mirar el mundo, reconocer las necesidades y poder llevar ese evangelio vivo, de poder llevar esa palabra, de poder llevar a Jesús mismo, que es el quien vive dentro de nosotros, y podérselo ofrecer a aquel que está caído, a aquel que está en medio de la necesidad, a aquel que verdaderamente necesita satisfacer su sed, no solamente física, sino espiritual? Para aquellos que están ciegos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Permita que Dios lo use. Hágase disponible para Dios. Permite que esto se vuelva viva, que esto se vuelva aire, que esto se vuelva su sangre, que usted pueda vivir el evangelio y la palabra. La palabra no sirve de nada simplemente cuando la recito. Yo la tengo que interiorizar, la tengo que vivir para poderla demostrar a otros, y para que esos otros que me ven sepan que esto es verdad y que es lo que verdaderamente necesitan. La gente no necesita otra persona que encima de todas sus necesidades, otra persona venga a recordarle todo lo malo que son o todo lo malo que han hecho. Lo que ellos necesitan es una palabra de amor, de compasión de parte de este Dios nuestro, para poder entonces encontrar el camino que los llevará a los pies de Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Eso es lo que verdaderamente Dios pide de nosotros, y ese es el verdadero evangelio de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, de generosidad, de compasión, de amor. Porque lo que el Señor pide de nosotros es misericordia y no sacrificios. No olvide eso. Reflexione hasta que lo entienda. Lo que el Señor pide de nosotros es misericordia y no sacrificios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda